Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Diego Boza. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la crisis en el Partido Socialista. Creo que no hace falta explicar todo lo que ha ocurrido la semana pasada, las dimisiones en la Ejecutiva, el intento de forzar por esa vía el cese del secretario general, el Comité Federal del sábado, que tardó horas en empezar porque no había acuerdo ni en quién lo presidía, ni en qué se iba a hacer, ni en quién podía votar, y la dimisión del secretario general del Partido Socialista, la constitución de una gestora presidida por el presidente de Asturias, Javier Fernández, y cuyo hombre fuerte de esa gestora es Mario Jiménez, portavoz del Partido Socialista en Andalucía y hombre de confianza de Susana Díaz. Ayer por la tarde hubo dos reuniones en el Partido Socialista, una en San Fernando, en Vallasur, donde todos los secretarios locales de las diferentes agrupaciones socialistas y diferentes cargos públicos un poco fueron llamados a capítulo por la dirección provincial del Partido Socialista para hacer piña en un momento de crisis de manera simultánea en la agrupación socialista de Cádiz, en la plaza de Gaspar del Pino, convocados por un foro, creo que se llama Gómez Llorente. Se reunían un grupo de militantes, la mayoría de la ciudad de Cádiz, pero también de fuera, en los que de la mayoría o de ese grupo, un poco el espíritu que inspiraba ese grupo es censurar la actuación de quienes habían provocado este cambio en la cúspide del Partido Socialista, con los adjetivos que cada uno quiera emplear para tal objeto, si se hacía justicia o era un golpe de Estado. En fin. Opiniones. ¿Empiezas tú, Rafael? Bueno, yo estoy un poquito alejado del tinglao voluntariamente, e incluso seleccionando las fuentes de información para que el barullo y el griterío no me influya demasiado, y además de poder vivir más tranquilo, además tener un criterio propio. Y tengo muy pocas referencias externas, como la de Iñaki Gabilondo o José Borrell. Es decir, que intento seleccionar informaciones, y cuando veo el gran barullo, veo que la cuestión, como casi siempre, como humanos que somos, no se plantea en términos de racionalidad, sino de amistades, de pertenencia a grupos, de posibilidad de que el partido sea un beneficio de algún tipo, beneficio social, beneficio en último término económico, y al final también pues la posibilidad de tener poder, de arañar el poder, ¿no? Por eso yo, cuando vi el otro día en Ferraz, en Madrid, aquel griterío y los insultos, me parece una cosa degradante, que todo es mentira, y que se ha montado un tinglao de PSOE de izquierda y de derecha, no sé si de centro, creo que de centro no admitían que hubiera nadie de centro. Tanto es así que es muy simpático, porque yo cuando iba por Cádiz, estaba en pleno barullo, me venían y decían: Rafael, fíjate, dando por supuesto que yo tenía que estar de acuerdo con lo que él pensaba. Y naturalmente mi respuesta es: ya ves, ¿no? Es un intento de no posicionarme por si venía otro amigo que tenía otra posición y también creía que yo la tenía que compartir, ¿no? Bueno, pues yo ante este tinglao me ha parecido fatal, porque yo he pertenecido al PSOE durante muchísimos años, he participado en su proyecto de país, he trabajado mucho y hay apegos de muchos estilos ideológicos, pero yo tengo una tendencia a tener apegos de carácter ideológico, irracionales, no sé si por deformación profesional. Y desde ese punto de vista yo veía que había mucha falsedad, mucha mentira y mucha declaración que guardaba las consecuencias de esas declaraciones, ¿no?
cosa que Borrell, yo creo que el dirigente del PSOE más insistentemente ha puesto sobre la mesa, ¿no? Decía, si Rajoy no, y no terceras elecciones, además él lo argumentaba con la frase latina ergo, para que el razonamiento que él continuamente hace por una persona muy racional, premisa mayor, premisa menor, ergo, conclusión, ¿no? Y decía, en el momento de ergo se quedan callados, no dicen nada, y dejan ahí que el marasmo de la militancia pues vaya brotando y vaya diciendo cosas racionales y disparate absoluto, ¿no? En fin, eso es un poquito como yo he presenciado ese asunto. Y veo con mucha simplicidad, espero que no simpleza, el futuro inmediato. Y la gestora y tal. Yo creo que el PSOE se va a abstener para que no haya unas terceras elecciones. Si va a unas terceras elecciones es porque el PP fuerce la situación a tope, pensando que, aunque tenga costes y tal, que su victoria va a ser mayor, y va a ser mayor el número de diputados. Aunque el ventajismo que pudiera ser le retrayera algunos posibles votantes y tal, ¿no? Así que, si depende del PSOE, yo creo que se va a hacer así de simple, ¿no? No tiene otra salida, porque hay un asunto que también quiero comentar, permitirme un poquito, que sea un poquito largo, con un asunto, que es la conversación con Podemos, porque cuando se habla de gobierno alternativos, se habla de Podemos como una cosa que no es Podemos, es la idea que algunos tienen de Podemos, y no es mi idea. Yo creo que con Podemos no puede haber acuerdo, no puede haberlo, porque cuando se insiste mucho en el gobierno de izquierda y el gobierno alternativo, y que aquí está la derecha, que es el PP, y la izquierda, que es PSOE y Podemos, luego ahí tiene que haber, es que se cuenta con una idea de Podemos que yo, desde el origen, no la tengo. Es decir, yo creo que Podemos es una organización política que sale del descontento y del modo de gobernar del PP y de la participación en el gobierno de las cosas comunes que hace el PSOE, sale ese grito de inconformismo que termina fraguando en un movimiento social que después se convierte en partido político, pero ahí hay unos sectores muy importantes que son soberanistas, independentistas, que es un porcentaje muy grande, que impiden que Podemos sea lo que algunos creen que es Podemos, ¿no? Es decir, que cuando alguien del PSOE habla de acuerdos con Podemos, es que tiene una idea de lo que es Podemos, y yo creo que es una idea errónea. No hay posibilidad, porque Podemos está trufado de antisistemas en un porcentaje más pequeño y soberanistas independentistas en un porcentaje mayor. Luego, yo creo que igual que hay politólogos, debería de haber podemólogos, que pusieran al conjunto de la sociedad española un análisis bueno y profundo, cualitativo, de la realidad Podemos. Si es que esa realidad no es ahora mismo tan cambiante en su efervescencia, que no se sepa muy bien y no haya posibilidad de saber lo que es Podemos, ¿no? Perdonad un poquito, me he alargado. Por no ser muy extenso, ¿no? Me gustaría empezar diciendo algo que para mí es algo evidente, y es la baja calidad de la cultura democrática que tiene nuestro país. Y cuando digo nuestro país me refiero a nuestras organizaciones políticas, nuestras organizaciones sindicales, en el conjunto de la sociedad. En fin, hemos improvisado de alguna manera una democracia. En el año 75 se empezó, venimos de una larga dictadura, con una cantidad de tics autoritarios enorme y con una experiencia traumática a más no poder, que fue la guerra civil, y eso ha traído como consecuencia que todavía no ha fraguado una cultura democrática como necesita un país europeo moderno con una economía como la española. Dicho lo cual, debo inmediatamente poner el foco sobre lo que ha sido absolutamente un bochorno
lo ocurrido en Ferraz ha sido un bochorno. Eso yo creo que hay muchos militantes socialistas de cierto nivel y de cierta densidad que todavía tienen las manos en la cabeza de lo que han visto en Ferraz. Bien. Y todo eso, en mi opinión, todo eso tiene solo un culpable, que es el señor Pedro Sánchez y la deficiente cultura democrática de la organización, de él como persona y en general de todos nosotros. Porque Pedro Sánchez tenía que haber dimitido en la noche electoral donde el Partido Socialista volvió a perder. Si Pedro Sánchez dimite esa noche, hace lo que hacen los dirigentes políticos democráticos, lo que han hecho, lo que hizo Cameron en el Reino Unido, lo que han hecho otros muchos políticos, que ellos dirigen una organización que cada vez que da 3.000 votos menos al día, como tú me recordaste que había dicho Leguina, ¿no? Leguina. Entonces, claro, ante esta situación yo debo dimitir. Y le ahorro a mi partido el estrés, utilizando los términos de los bancos, ¿no? El estrés bancario, el estrés de partido, que vamos a ver cómo se cura ahora ese estrés. Porque claro, él al no dimitir y al venirse arriba y decir, pues un plato más, o como decían los hermanos Mar, ¿no? 2 huevos duros más. 2 huevos duros más. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha sometido al partido a una presión enorme. En cierto modo, o en parte por lo que tú acabas de decir, de sus conversaciones con Podemos y su obstinación, ¿tal? Y luego también, en una cuestión que yo he intentado tratar en mi artículo, el Diario de Cádiz, es la siguiente, es decir, que la diferencia entre abstenerse para que España tenga un gobierno no significa que esa abstención sea un apoyo al PP. ¿En qué te apoyo a ti? No, tú gobiernas y a partir de ahora todo lo que tengas que hacer, tú te vas a pasar por el Parlamento y vamos a hacer verdadera el concepto de democracia parlamentaria que tiene este país. Entonces tú vas a pactar, pero todo, lo mínimo y lo máximo, todo lo vas a pactar con las fuerzas políticas. Y porque tú con Ciudadanos no puedes pactar todo, necesitas mayoría. Y entonces yo estoy ahí, y Ciudadanos y yo estamos ahí para, de alguna manera, modificar parlamentariamente, democráticamente, la acción del gobierno. Luego entonces se está mintiendo a los militantes, a los votantes, a los españoles en general. Mire usted, yo no voy a apoyar al PP porque permita que usted, que ha conseguido 171 escaños, sea el gobierno de este país. Porque si no, ¿a qué vamos? ¿A unas terceras elecciones para ir a unas cuartas? ¿O vamos a estar votando hasta que salga el gobierno que yo quiero? No. Usted váyase porque usted ha perdido. Usted ha jugado una faza y ha perdido. Usted ha conseguido los peores resultados de su partido en toda la historia democrática contemporánea. Vamos a ir, pues si no hablan todos. Bueno, yo a priori estoy de acuerdo con vuestra exposición, la de los dos. Voy a intentar aportar algo que faltaría dentro de lo que hemos comentado, que sería una parte de la historia anterior a cómo llega Pedro Sánchez y lo que yo creo que puede ocurrir a partir de ahora. Cuando tú estabas diciendo, bueno, que tenía que haber dimitido, has puesto como ejemplo a Cameron, tú estás hablando de líderes políticos y de personas que están de alguna manera formadas o con una continuidad en política. Hay que retrotraerse a cuando es elegido o cuando comienza la etapa Pedro Sánchez, que es la siguiente: es ante una guerra de aparato del partido que consideran que no debe ser Eduardo Madina el siguiente, utilizan a Pedro Sánchez, pero se utiliza como se han hecho en los aparatos. No, este chico no utiliza el impersonal. O sea, quiero decir, hay una señora que utiliza a Pedro Sánchez. Bien, vamos vale, a calificar pero, que se utiliza. Exactamente. Hay alguien que dice Pedro Sánchez va a ser. Sí. Y a partir de que esa alguien dice entonces, Pedro Sánchez va a ser, pero Pedro Sánchez es. esa líder, ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de Espera que malo? termine. Yo tengo que elegir entre A o B o elijo A o B. Si no va a dar tiempo a que hablen todos. Entonces, evidentemente, todo eso lo hemos visto y entonces el final siempre es el mismo cada vez que se hacen las cosas así en un partido. Utilizamos a una persona, a la que sea, se comprende que es perfil bajo, se le dice, tú no te preocupes, tú ahí, porque la situación en este caso de la responsable, digamos, de aquella estrategia es: necesito tiempo, no sé qué puedo hacer, no puedo combinar Andalucía, frente a una serie de cosas, tú aguántame ahí el sitio que ahora vengo. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Al final, como ha ocurrido todo, que se habla en el Partido Popular de Rajoy, pues que Aznar entendía que Mariano Rajoy iba a ser un poco, entre comillas, el más dócil, el que más caso le iba a hacer, y entonces descartó a los demás. Y siempre, y eso
Mira, yo lo he vivido en congresos del Partido Popular, lo he visto en lo de los demás. Siempre ocurre lo mismo. El número dos, o el tapado, como le queramos llamar, o la nueva tendencia, no es lo mismo como las personas en general, cuando estás en tu casa viendo la televisión o en tu trabajo, que cuando dices, eres el líder, eres el número uno. A partir de ahí, primero, te cambia tu propia filosofía, pero es que el entorno siempre es igual, sea un alcalde, sea una comunidad autónoma, siempre es igual, es a claro, el entorno no se siente en deuda con aquella o aquel que nombró al alter ego. Lo que ha habido ahora es una persecución. Yo no estoy de acuerdo para nada en la política que ha llevado Pedro Sánchez, pero ha habido una persecución permanente que se le ha estado fiscalizando. Yo creo que él sabía que era producto de aquello que he hablado inicialmente, por lo tanto tenía que seguir cogiendo todo aquello donde se podía agarrar a seguir adelante. Bien, hemos llegado a lo que habéis expuesto y durante estos días hemos visto esa imagen desastrosa y bochornosa de lo que ha sido esa dimisión de Pedro Sánchez a las bravas, ¿no? Y ahora, ¿qué creo yo que puede ocurrir? Pues el problema que tiene el Partido Socialista es que le queda muy poco tiempo hasta el 31 de octubre. Me parece, estoy oyendo a muchos dirigentes socialistas diciendo, incluso algunos, no solamente dirigentes socialistas, sino también a comunicadores, hombre, que el Partido Popular ahora no vaya a querer aprovechar una circunstancia y pedir más. Pero eso es mentira. El Partido Popular está en su perfecto derecho, políticamente está en su perfecto derecho de hacer lo que considere oportuno para ganar votos. Dos, la problemática que tiene el Partido Socialista, yo dudo que algunos no tengan intención de que haya una tercera elecciones aunque pierdan. ¿Por qué? El escenario. Porque todo es susceptible de empeorar. Claro, pero vamos a ver, pero ¿qué es peor? Vamos a escuchar a Diego, que no le va a dar yo tiempo. termino. ¿Qué es peor? Vamos a suponer que hay una abstención, pero que hay un grupo que se puede dividir. Se puede dividir en el propio Congreso. ¿Qué prefiere el Partido Socialista? ¿Tener a Pedro Sánchez con un grupo dividido y un grupo parlamentario con lo importante que es? El PSOE o a lo mejor prefiere... El PSOE de izquierda. Claro, entonces a lo mejor prefiere también unas terceras elecciones, tener menos diputados, pero controlar el partido. Porque al final el poder, ¿para qué se quiere? Para hacer las listas. Yo, es que habéis planteado algunas cosas y no sé si me va a dar tiempo de plantearla todo. Con respecto a la cuestión ideológica, yo comienzo a dudar que haya realmente una batalla ideológica. Porque lo vemos, Susana Díaz designa a Pedro Sánchez, que suponemos que tenía cierto conocimiento sobre el personaje. Y en ese momento... Diego, perdón, hay algunos que se lo creen dentro del PSOE. Hay algunos que yo hablo con ellos y se creen, pero yo creo que son inoculados los criterios para que piensen que es una batalla ideológica. Yo dudo que haya una batalla ideológica dentro del PSOE por lo que decía, porque es el mismo personaje el que decide en un momento gobernar el partido como su cortijo, designar a quien quiere y cuando no le gusta hacer todo lo posible para quitarlo de en medio, porque ha sido así. Pedro Sánchez, al que se le pueden criticar muchas cosas y no voy a ser yo el que lo defienda, pero ha seguido los designios que le ha marcado el Comité Federal, que le dijo, porque el problema es el ergo. El Comité Federal le dijo, usted está para estar en la oposición, pero tiene que votar no a Rajoy, con lo cual es, yo voy a ver cómo soluciona esto, porque ese mensaje, los electores nos han puesto a la oposición, pero Rajoy no es el adecuado. Ese mensaje solo conduce a una cosa, a las terceras elecciones. Terceras elecciones que en este momento, entiendo que la gestora no las puede aceptar, porque podría darse el caso de que, hoy ha dicho Javier Fernández que habría primarias. Podría darse el caso de que se presentara Pedro Sánchez a las primarias y podría darse el caso de que Pedro Sánchez ganara las primarias, porque se lo han montado tan mal que lo han convertido en un mártir, en un mártir de la democracia, porque en el fondo yo creo que hoy en la entrevista con Javier Fernández Lasser a mí me parece muy interesante, porque mostraba la transversalidad de dos discursos en el PSOE, un discurso democrático de la militancia es la que decide, y un discurso, él decía que no era de las élites, ¿no? de los representantes, que decían, no, los representantes somos los que tenemos que decidir. Y en ese si después se acude a las primarias, si se decide romper, porque él hablaba
de la idea de la podemización del PSOE, que había que renunciar a esa podemización, renunciar a ese contacto con los militantes directos, que los militantes escogían unos representantes y los representantes eran los que tenían que ir designando. Pero claro, si quieren volver a la militancia para escoger al secretario general o para designar al candidato, se pueden encontrar con la sorpresa de Borrell o con la sorpresa de eso no va a ocurrir. Pedro Sánchez. Bueno, por eso dejar mismo, que termine Diego, porque si no, no por va a eso Diego. mismo, creo que ahora es muy importante para ellos, para la comisión gestora y para quien ha instado esa comisión gestora, es muy importante que no se llegue a terceras elecciones. El problema es que están en manos de Rajoy. Ahora se han entregado. Antes había una situación de tira y afloja, ahora mismo están entregados en manos de Rajoy. Y yo creo que ahí es donde está el gran peligro para el PSOE. Y cómo lo van a hacer. Y después que hay que gobernar. Es que no se trata... Primero porque nuestro sistema establece que una vez designado un presidente del gobierno, una vez elegido, es muy difícil removerlo. Muy, muy difícil quitarlo. Con lo cual, el paso de la investidura es esencial. Porque a partir de ahí solo él... quien puede, o consigues una moción de censura en la que te pones de acuerdo para un candidato, o tiene que ser el que disuelva. Pero es que no solo, es que hay que aprobar presupuestos. Y el PSOE está dispuesto a votar los presupuestos del Partido Popular, no solo a darle, o se está pensando en que los independentistas catalanes sean los que den el apoyo para seguir gobernando, porque entonces al final volvemos a que aquellos que no se podían convocar para ciertas cosas sí que sirven para gobernar el día a día. Por lo tanto, creo que es una situación muy compleja en la que el PSOE se ha dejado muchísima credibilidad y muchísimos pelos. ¿Tenemos tiempo, Fernando, para un...? Bueno, digo yo. En primer lugar, mi opinión. Creo que quedan 5 minutos. Sí, mi opinión es que Susana Díaz no ha dado un dedazo a Pedro Sánchez. Eso no es verdad. Susana Díaz ha elegido entre lo que podía elegir. Tenía que elegir entre Madina, suponiendo que Susana Díaz sea la César de Andalucía y de Castilla-La Mancha y de Extremadura. No, la gente en el partido libremente, o de acuerdo con sus ideas, ha elegido a uno frente a otro. Eso forma parte de la normalidad democrática cuando hay dos personas o tres que se presentan. Cuando se presentaba un candidato absolutamente desconocido, ¿quién conocía a Pedro Sánchez antes de que se... ¿Y quién conocía a Zapatero? ¿Quién conocía a Zapatero? Que era un diputado de tercera. Igual. El caso de Zapatero es igual que el de... No es igual, porque Zapatero era un desconocido total. Susana Díaz quería entrar por designación. Lo que ocurrió es que se le presentó Eduardo Madina y contra Eduardo Madina presentó un candidato, porque no tenía necesidad de presentar un candidato porque yo no estoy de acuerdo con Madina, pues tengo que buscarme la vida. No estaba de acuerdo hace un año y medio, ahora está completamente de acuerdo tampoco lo creo, tampoco lo creo, pero después, bueno, pero van en el mismo, ahora de hecho la va a nombrar portavoz del grupo parlamentario, mira, por lo tanto esos bandazos están desgastando el partido. Algo muy importante que tú has dicho, que me gustaría comentarlo contigo, esto a nivel intelectual, por supuesto, ¿no? Tú hablas de la militancia, ¿no? Como si la militancia, o sea, la militancia es la última instancia, Pedro Sánchez fue elegido por la militancia, pero si tú introduces en un sistema de representación política, como es el sistema político español, la militancia, ¿por qué no piensas en los votantes? ¿Y qué significa el rechazo cada vez mayor de los votantes a la militancia y a la dirigencia política del PSOE? ¿Por qué pide tantos millones de votos? ¿Eso no se va a tener en cuenta? ¿O cómo vas tú con los militantes que tienes? Vamos a ver, en Cádiz Luis Ben sale elegido frente a Fran González y eso significa que todos los miles y miles de votos que le han dado a la espalda del PSOE en Cádiz le van a dar los votos a Luis Ben. ¿Eso es lo que tú crees? Entonces, ¿cómo está? Déjale hueco a los demás. Venga. No, hombre, yo, con relación a la situación de Pedro Sánchez, su trayectoria, yo creo que después de las pérdidas electorales tenía los días contados, ¿no? O sea, tiene que haber dimitido. Claro, y el Comité Federal le dice no a Rajoy y no a terceras elecciones. Y le dice, o le indica, toma tú la decisión porque tú estás muerto y tome la que tome, yo te voy a cesar por la que tomes. Por eso no le dice concretamente cuál era la conclusión de la situación. Claro, cuando Felipe González dice, no, es que sin ninguna necesidad me llama y me dice que se va a votar no en la primera y que después va a haber... Yo es que creo que eso era verdad, no solo verdad que se lo dijo, sino que era verdad, que era lo que Pedro Sánchez creía que iba a hacer. Pero cuando llega el momento, el entorno,
los alrededores del entorno, y el tercer círculo del entorno, que vive y trabaja con el estatus, con la situación que hay, le dice, pero Pedro, ¿qué va a ser de nosotros? De ninguna manera. Tú ni muerto, tú no renuncias ni muerto. Y entonces él va por los medios de comunicación y va diciendo, no, dimisión no, a mí me tienen que echar. Y entonces desencadena un aparato de barbaridades y de comportamientos absolutamente inadecuados, con razonamientos interesados. Se mueven los militantes, empieza a dividirse PSOE, gente del PSOE de izquierda y de derecha, y por lo que hemos llegado. Y yo puedo terminar ante la pregunta que tú decías, que si no se piensa en los votantes y no en los militantes. Desgraciadamente, en todos los aparatos políticos solo se piensa en el votante cuando ya se tiene todo perdido. Es cuando se piensa. Cuando las cosas van bien, es la militancia y son los aparatos. Pero tú decías la semana pasada, con mucha razón, que los votantes no pertenecen a los partidos. Los que pertenecen a los partidos son los militantes. Los votantes tienen que ser seducidos por los partidos, pero no pertenecen a los partidos. Por lo tanto, quien puede decidir son los militantes, no los votantes. Bueno, damos por concluido ese primer bloque y volvemos en un momento.